Parlamentarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión, Realidad Nacional. Llegamos a todo el Ecuador a través del SECREA, más de 60 canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de verificación de firmas llevado adelante por el Consejo Nacional Electoral y también la contienda electoral 2013. Para analizar este tema, damos la bienvenida a nuestros invitados. Se trata del asambleísta Jaime Abril, asambleísta por Alianza País, y también Diana Atamaín, asambleísta por Pachakutik. Para adentrarnos en este diálogo, asambleísta Abril, si bien es cierto, Alianza País está dentro de las 5 organizaciones aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, entre ellas Sociedad Patriótica, Avanza, Ruptura, Creo y Alianza País se encaminan ya a la contienda electoral 2013. Con más de 800.000 firmas han sido aprobados por este organismo, lo que les genera satisfacción, expectativas de cara al proceso electoral 2013. Un saludo a todo el Ecuador y gracias por esta invitación. Ese apoyo masivo que ha dado la población ecuatoriana a Alianza País nota cuánto pesa la credibilidad que en este momento tiene el gobierno del presidente Correa, tiene la Asamblea Nacional como institución. Significa aproximadamente 6 veces más que el porcentaje acumulado por los restantes movimientos y partidos políticos del Ecuador. Para nosotros es muy grato agradecer también a la ciudadanía por ese apoyo. Son más de 826.000 firmas que afianzan lo que en un proceso democrático tiene que darse para el orgullo del Ecuador. Sin embargo, existen cuestionamientos de parte de otras agrupaciones políticas de izquierda, en este caso, que todavía les falta completar dentro de este proceso las firmas para ser parte de la contienda electoral 2013. Los cuestionamientos van encaminados en el sentido de que incluso se intentaría limitar su participación dentro de este proceso. Asambleísta Atamaín, ¿cuál es su opinión? Muchísimas gracias, un saludo aquí al colega asambleísta y a todos los ecuatorianos. Bueno, sí, nosotros como Pachakutik, MPD y todos los movimientos de izquierda estamos cuestionando y tenemos la firmeza en decirlo que esta actitud del Consejo Nacional Electoral, el trabajo que ha desarrollado no ha respondido a las expectativas ni a la altura de lo que significa una institución que debe ser garante de la democracia, el garante de la participación política de los movimientos y partidos políticos históricos, en este caso como Pachakutik y MPD. Y digo esto porque siendo ellos que se tomaron el tiempo suficiente, teniendo el sistema de controlarla y verificar las firmas que se presentaron en los plazos previstos por la ley, convocados por ellos, con personal contratado por ellos, los digitadores, en el que nosotros decimos la veeduría, donde se ingresaba firma por firma, número de cédula por número de cédula. Repentinamente un día amanecen y dicen que es un proceso que falló y entramos en una crisis y sin ningún argumento legal, de forma arbitraria, proceden a revalidar o reverificar algo que ellos mismos dictaminaron como autoridades competentes del tema. Y lo más grave aún, que lamentablemente desde el oficialismo lo que se ha buscado es desprestigiar a los partidos políticos para seguramente sacar ventaja en las próximas elecciones. Desprestigiar en el sentido de que ellos, los partidos políticos, son los que han falsificado firmas. Y precisamente el día viernes pasado, cuando tuvimos la gran marcha, el prefecto de Zamora, Chinchipe, le preguntó al presidente del Consejo Nacional Electoral que le presente una sola firma falsificada de Pachakutik, que eso significa que se haya dictaminado a través de la autoridad competente luego de una investigación que es un juez, no el Consejo Nacional Electoral. No pudo dar respuesta, por lo que nosotros seguimos cuestionando esta situación arbitraria con la que está actuando el Consejo Nacional Electoral. ¿Esa sería la intención de Alianza País y del Consejo Nacional Electoral, desprestigiar a movimientos de izquierda como Pachakutik, el MPD, dentro de este proceso, según lo que señala el asambleísta Atamaín? De ninguna manera. El pueblo ecuatoriano sabe que los movimientos políticos y sus integrantes han dejado secuela de su accionar
a través del tiempo. No es este momento que el pueblo ecuatoriano los califica o los descalifica, sino yo creo que sabemos muy bien cómo se ha manejado, por señalar un punto, la educación en el Ecuador, y en manos de quién ha estado, del MPD, la mediocridad, las secuelas y desgraciadamente esa herencia que han tenido que sufrir miles de estudiantes, yo creo que es lo que el pueblo ecuatoriano está midiendo en este momento para calificar o descalificar. El Consejo Nacional Electoral ha cumplido con su rol, con su papel. Si es que tenía que ajustar y revisar a profundidad todas las firmas, lo ha hecho y lo está haciendo. Lo que sucede es que ningún movimiento político, ningún partido político puede pretender llegar a legitimarse si es que evidentemente no ha entregado en forma correcta las firmas que deben registrarse con un 1.5% del padrón electoral. Pienso además que nosotros en ese proceso lo que se ha hecho es abrir más bien un abanico de todo un accionario, una infraestructura para que ningún partido o movimiento político quede fuera de las elecciones. En el caso de Pachacuti también tenemos que ver, sus propios dirigentes ya lo dijeron, y eso todo el Ecuador sabe, no es un invento, que si hubieran tenido $200,000 para comprar firmas, lo hubieran hecho. Yo creo que eso es lo que más bien descalifica el estar en una contienda electoral o para estar en una contienda electoral. Está aquí la asambleísta Atamaí. Si hubieran tenido la posibilidad de comprar firmas, lo hubieran hecho. Mire, esta es otra cosa de cómo se han manipulado a través de los medios de comunicación, que son santos versus a la prensa corrupta que le llama el Ejecutivo. En ningún momento, si se hace referencia a las declaraciones de la compañera asambleísta Lourdes Tibán, ella dijo que buscaba comprar firmas o una base de datos listas para ser entregado al Consejo Nacional Electoral. Eso se ha manipulado al antojo y a la conveniencia del gobierno, lo cual nosotros rechazamos. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las firmas de inconsistencia que se advirtieron en el primer proceso de verificación de firmas y ahora? ¿Cuál es la diferencia de la inconsistencia de firmas que tiene Alianza País y la inconsistencia de firmas que tienen los otros partidos políticos? ¿Por qué a Alianza País es inconsistencia y por qué a los partidos políticos son firmas falsificadas? Entonces yo creo que hay que tener transparencia en la actuación, sobre todo responsabilidad, y de lo que el presidente últimamente ha hablado de ética. Entonces yo creo que hay que ser responsables en nuestras funciones. Por ejemplo, no es solamente, y se ha enfocado lamentablemente el discurso en la falsificación de firmas, cuando el Consejo Nacional Electoral no ha dado respuesta, por ejemplo, a muchas preguntas, y entre las que todavía no logra responder es, por ejemplo, cuando nosotros presentamos las firmas, ¿verdad? Se supone que Pachacuti ya registró y nuestras firmas deben estar, como dice, reservadas como primeros en presentar, pero de forma misteriosa estas firmas, en el caso de mis padres y de mis hermanos, habiéndose registrado por Pachacuti, desaparecen de Pachacuti, que ya se registró, y aparecen en otro partido político como el socialista, que está en proceso de verificación. No se suponía que el sistema bloqueaba las firmas que primero ingresaron. Otra pregunta: por obra y gracia del Espíritu Santo, desaparecieron las firmas como la mía, como la del compañero Humberto Cholango, y no aparecen en ningún lado. ¿Qué pasó? Esas responsabilidades, esos temas no se han discutido, lamentablemente se han centrado en hablar de firmas falsas, lo cual no se debería hablar, sino de inconsistencias, y eso da cuenta de que realmente es un trabajo de desprestigio que se está haciendo a los partidos políticos para favorecerse de parte del oficialismo. Respuestas que necesariamente tendrá que dar en su momento el Consejo Nacional Electoral, e incluso muchas de ellas tratan de ser solventadas. En todo caso, Alianza País planifica una marcha para este próximo 22 de septiembre con el propósito de decirle al Consejo Nacional Electoral que no apruebe aquellas organizaciones políticas que no han completado el 1.5%. Este es el objetivo central. Antes quisiera responder el rol que ha cumplido el Consejo Nacional Electoral en función de informar a todos los movimientos y partidos políticos. Solamente el 11% de firmas no aceptadas son los que se registran en Alianza País, porque el resto están explicadas en forma transparente. 2.750 firmas de militares, policías y jueces que no están autorizados por la ley, porque ellos no pueden ser ni afiliados ni adherentes. 30.868 firmas registradas como duplicadas. 137.547 rúbricas no completas.
36.939 de otras agrupaciones, y lo que sucede, lo que dice la compañera también, sucedió a Alianza País y al resto de movimientos políticos. 271.000 firmas aproximadamente de Poder Ciudadano que pedimos nosotros que ante la falta de lealtad del economista Borja se retiren del padrón, y 51.706 firmas que evidentemente se eliminan en el Consejo Nacional Electoral por otros motivos. Entonces, estos mismos datos y estos mismos resultados tienen todos los movimientos y partidos políticos, pero lo que también hay que señalar, y sí creo que tiene mucha razón Diana, es decir que los medios y ciertos medios de comunicación como El Comercio, en donde el 5 de septiembre afirma que el país se ha inscrito con la mitad de sus firmas, haciendo afirmaciones que no corresponden a la realidad, en donde este artículo referido evidencia una distorsión en el manejo de las firmas, con el propósito de hacer daño a la imagen de Alianza País. Esos son los medios de comunicación que no dicen la verdad, esos son los medios de comunicación que se agrupan a veces entre los socios, porque hay algunos o algunitos que inclusive les hacen juego a los movimientos y partidos de oposición, y cada vez yo creo que allí está la distorsión, o allí está lo que en definitiva tratan de desinformar a la ciudadanía. Pero la ciudadanía, que es el mejor juez, es lo que ha dicho. Ahora, ¿por qué no ha completado en el caso de Pachacuti, por ejemplo, las firmas? Todavía les faltaba hasta el día de ayer 12.801 firmas. ¿Por qué no tienen la aceptación así rápida, contundente? Porque era fácil haber conseguido hasta ayer las firmas. Todavía tienen un plazo mayor, están en el proceso democrático, entiendo que lo van a conseguir, así como el PRE, con excepción de Equipo, que por ejemplo, él sí ya está descalificado por no haber aprobado su vida jurídica. Si son procesos que se tienen que cumplir en cuanto a la verificación de firmas y presentación de las mismas ante el Consejo Nacional Electoral, ¿para qué entonces la convocatoria a una marcha para pedirle al Consejo que no apruebe a partidos que no reúnen el 1.5%, si eso es cuestión de cumplir simplemente con la Constitución y con el Código de la Democracia? Plenamente de acuerdo. Lo que sucede es que no se puede detener la emoción, no se puede detener a los cientos de miles de adherentes de Alianza País que frente a una marcha que también han hecho con todo derecho en el espacio democrático los otros movimientos, también demostrar que esa fuerza sí es real, que esa fuerza está a la vista de todos los ecuatorianos. Entonces yo creo que esas marchas democráticas, que además la Constitución lo garantiza, pues es importante, porque más bien creo que son momentos en donde se afianza la democracia. Esas marchas están permitidas. Lo que no debe estar permitido es la actitud, por ejemplo, del prefecto Quispe, en donde para exigirle al presidente del Consejo Nacional Electoral le increpa, por poco cree que es alguna persona que no tiene que ser respetado y sin ninguna consideración, cuando en ese momento que le pide datos, entonces él más bien abandona por educación, por cultura, porque no puede ponerse en un enfrentamiento, porque eso sería una vergüenza ante el Ecuador. Revisemos los resultados de la marcha convocada por las izquierdas para esto. Se realizó el pasado 14 de septiembre. Una evaluación, asambleísta Artamaín, ustedes realizaron esta marcha con el propósito de rechazar el proceso de verificación de firmas realizado por el Consejo Nacional Electoral, y cuáles son los resultados, lo que lograron. Sí, yo creo que es un proceso democrático. Nosotros no vamos a renunciar a nuestro derecho a la resistencia, el derecho de opinar y levantar la voz en lo que creamos conveniente y en lo que corresponde. A mí sí me preocupa, y al mismo tiempo yo le escucho a mi colega asambleísta referirse de que está muy mal supuestamente la actitud del compañero Salvador Quispe, de la forma como lo dijo y se expresó ante el presidente del Consejo Nacional, lo cual incomodó y abandonó la reunión. Pero esa misma actitud deberíamos tener cuando le escuchamos al primer mandatario de la República todos los sábados insultar a la gente, decirnos cuatro emplumados, ponchos dorados, cuando se nos dice cucarachas de forma tan despectiva. Ojalá todos pudiéramos tener el mismo respeto y la actitud y bajar los niveles de violencia verbal con la que nos vemos acosados todos los sábados, y cuando más puede por el presidente de la República. Entonces, lo que quiero decir también es lamentable que, si bien es un derecho que todos podemos expresar nuestras marchas y debemos salir a las calles, lo lamentable es escuchar propaganda y publicidad del
gobierno, mientras el Consejo Nacional Electoral trata de cumplir con su rol, con las deficiencias, con las ineptitudes que ha demostrado, pero convoca y dice, bueno, completen las firmas y nosotros vamos a hacer esto para que no tengan pretexto de dejarnos fuera de la contienda electoral. Entonces, mientras el Consejo Nacional Electoral convoca a que completen las firmas, el gobierno saca publicidad con la plata de los ecuatorianos pidiendo que no firmen, no den la firma a gente desconocida, porque Alianza País ya ha completado sus firmas. Llama a la gente a salir a defender la democracia, a rechazar la marcha de las izquierdas, como llamando a la confrontación, a la violencia. Entonces todo esto da cuenta de que estos 5 vocales y el rol que están cumpliendo en el Consejo Nacional Electoral, todos puestos por Alianza País, que ganaron un concurso seriamente cuestionado, están a las órdenes del Ejecutivo. Frente a estos hechos que usted señala, ¿han pensado en la posibilidad de quedar fuera de la contienda electoral? Nosotros estamos siendo reconocidos por el pueblo que históricamente nos ha elegido. Aquí lo que lamentablemente está en la Constitución y no es transparente y que se presta a este tipo de actitudes no honestas, como es posiblemente de falsificación de firmas, de que hay inconsistencia y todo este escándalo que se ha dado. Yo creo que aquí se debería haber dado el poder al pueblo. Si bien es el pueblo el que decide qué partidos políticos tienen que estar en la cancha política, deberían ser ellos que, luego de permitir que se inscriban, bueno, yo digo en un futuro, ahora tenemos que respetar la Constitución, no estoy en contra de ello, sino hacer como en otros países. En Francia, por ejemplo, en Alemania pueden inscribirse partidos políticos hasta con 7 miembros. El asunto es qué votación sacan y la permanencia de ellos de acuerdo al respaldo que van ganando como resultado de las votaciones. Pero aquí, lamentablemente, es un proceso que puede ser manipulado, que se presta a este tipo de escándalos, a este tipo de dificultades que lo hemos visto en el país. Así es que nosotros sí hemos visto amenazada nuestra participación política, pero estamos firmes y el día viernes ya presentamos precisamente 50.000 firmas y entre el día de hoy y mañana presentaremos otra cantidad similar para darle gusto al Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo para defender los derechos políticos de nuestros adherentes. Pachacuti dice que ve amenazada su participación política en la próxima contienda electoral en virtud de los antecedentes señalados por la asambleísta Atamaín. En el caso de Alianza País, ¿cuál es el punto de vista si estas organizaciones como Pachacuti, MPD, PRE no participan o existe esa posibilidad dentro del proceso electoral 2013? Yo creo que deben curarse en sano. Tienen como un delirio de persecución. No hay ningún aspecto de que Alianza País tenga que influir en lo que sus adherentes, sus simpatizantes, tanto de Pachacuti como de MPD, tendrían que darles el apoyo. Si es que no han tenido las firmas suficientes, es lo que están haciendo estos días, justamente buscar el apoyo de su electorado, pues, y creo que todo el proceso se desenvolverá en forma democrática y transparente. Lo que no pienso, y siempre diré que en el léxico de la oposición siempre está el presidente Correa. Les afecta muchísimo las cadenas sabatinas cuando el presidente informa de toda la gran obra social no hecha 20, 30 años atrás en este país, y por personas que estuvieron en el gobierno. O sea, la oposición está en los gobiernos de 20, 30 años, no han podido reivindicar, quieren ahora en las nuevas elecciones volver a tomar el poder. ¿Para qué? Se preguntará el pueblo, y habría que ver los resultados en las elecciones, ¿no es cierto?, que tenemos en los próximos meses. Entonces, más bien hay que ver cómo se desenvuelven cada uno de ellos, no solamente cuando hay cámaras, sino al interior. Sabemos la integrante de Pachacuti cómo es tan mordaz, tan perversa cuando se dirige al presidente de la República, la señora Tibán, y eso no lo estoy diciendo yo a este momento. El Ecuador entero sabe, porque las frases como ella se ha dirigido a los asambleístas y a todos los que para ella cree que deberían escucharlo, yo creo que eso está completamente mal. Entonces, el proceso avanza, el proceso tiene que ser firme, el proceso tiene que ser maduro, tiene que haber una conciencia social en los movimientos políticos. Lo que les falta es eso, respeto mutuo para exigir también respeto. Hay momentos en donde nosotros en el pleno, y la colega está, no sé cómo se soporta a veces, oprobios que inclusive los medios de comunicación también los reproducen. No creo que haya dinero que se haya gastado
para decir que no se inscriban para tales o cuales candidatos. Lo que sucede es que nosotros, ante la amenaza y ante la versión de muchos ciudadanos que a nombre de Alianza País les pretenden engañar a las personas que piden firmas, eso es lo que se está haciendo en este momento. O sea, una advertencia, tengan cuidado, Alianza País no necesita más firmas, tenemos 826 firmas ya legitimadas y más de 1 millón que presentamos. Entonces, ¿para qué confundir a la ciudadanía? Ese es el acto. Estamos en los minutos finales de esta entrevista. Asambleísta Atamaín, ¿cuáles son sus conclusiones con relación a este tema? Bueno, aquí no se trata de la discusión si un líder o si una persona X habla bien, bonito, feo, insulta o no insulta. Aquí se trata de que el rol de la función electoral del Consejo Nacional Electoral se cumpla con transparencia. Nosotros exigimos precisamente que se dé cuenta al país cuál es el sistema de conteo de votos que va a haber en las próximas elecciones, que haya una veeduría internacional y no de esa veeduría que hace los otros organismos que lo que reportan es una mesa se atrasó en su instalación, le dio con normalidad, faltó un vocal, pero el suplente lo reemplazó. No, sino un proceso transparente con esta crisis que cuando el Consejo Nacional Electoral ha reconocido de la ineficacia del sistema que opera, nosotros tenemos serias dudas al tema de lo que se den verdaderos resultados del verdadero sentir del pueblo ecuatoriano el próximo año en las urnas. Así es que nosotros tenemos candidato de la unidad de las izquierdas. Invitamos a la ciudadanía a que firmen por Pachacutica, que firmen por MPD y en las próximas elecciones voten por Alberto Acosta, que es la opción que espera el Ecuador, que no es otra cosa que el respeto a la diversidad de opinión. Igualmente, y el combate a la corrupción, a la delincuencia, al desempleo. 30 segundos para sus conclusiones finales con relación a esta entrevista. La transparencia, el apoyo a la gente más pobre de este país es la que tiene Rafael Correa, y eso es lo que se ha demostrado solamente a legitimar las firmas 6 veces más que el resto de movimientos y partidos políticos. Por tanto, ese pueblo ecuatoriano, ecuatorianos y ecuatorianas son las que irán a las urnas y darán nuevamente el apoyo a nuestro candidato, que es el presidente Rafael Correa, y a todo el proceso que también se dará con la próxima Asamblea Nacional. Y con esto concluimos este espacio. Gracias a nuestros invitados, el asambleísta Jaime Abril, asambleísta por Alianza País, Diana Atamaín, asambleísta por Pachacuti. Gracias a todo el Ecuador por seguirnos a través del SECREA, más de 60 canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados. Recuerden, amigos, que con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Mientras tanto, pásenla bien. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Mundo Canal, TV Más, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV, TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales comunitarios.